bini di Venezuela, na año 80, mabay Corsao, Monseñor Ellis de feliz memoria, a invitar salesiano na que nos congregación religiosa para ayuda pastoral juvenil de nos diócesis de Willemstad. Y nos a comenzar algo ya na Buena Vista de Corsao, na año 80, después me vuelve a Venezuela, y na año 2000 me queda elegí como obispo de Willemstad, sucediendo a Monseñor Ellis de feliz memoria, que después se la ganó en el año 2013, la fallece. Y por de 2000, mi obispo, que me casi 25 años como obispo. ¿De con esta baicaba? Bueno, tur costi su límite, su historia, ¿no? Ahora tiene una norma de iglesia que te avisa que ahora obispo llega a cierta edad, tiene que aceptar su renuncia, te escribe una carta al Papa, y en el caso aquí me escribe una carta 2 años pasados, ahora me cumple 75 años, ahora me tiene 77, que me sigue ainda 2 años más, de ahora nos da un obispo nuevo que está depende también de elección que el Papa está haciendo, mirando la posibilidad de buscar un candidato aquí de nuestra diócesis. ¿Qué obispo logra? Bueno, durante años aquí de 24, 25 años de obispado, me siento que lo que más me estaba deseando de buscar formar una unidad de las 6 islas, pues ahora nos diócesis está formada para 6 islas, y de la unidad hay al menos un proyecto, un plan pastoral para así nos por evangelizar. Evangelizar a diferentes niveles, evangelizar jóvenes, evangelizar familia, evangelizar nos escuelas. Que la evangelización estaba de palabra grande que el Papa San Juan Pablo II usa o viaja comenzando el milenio nuevo. Y el plan pastoral que nos logra durante años aquí, aduna su fruta, al menos un tique más organización, un tique más capacidad de ayuda del laico, que el laico vira más activo, y también parroquia renovada mes. Ese más o menos, ¿no? Otro éxito tiene el movimiento apostólico que tiene en los diócesis, que ha renovado mes, que después de tantos años tiene un grupo nuevo, grupo de pasado también nos que renovar, pero está un poco más difícil, pero grupo nuevo sí, movimiento nuevo está tomando lugar y me está contento de eso ahí. ¿Qué alaga atrás que lo logra de años nos delante? Bueno, lo que me está reforzar, lo que me acaba de visa del pasado, iglesia estaba teniendo un movimiento grande de oración, de evangelización, grupo apostólico que crece, por ejemplo, después del Concilio Vaticano II. Ahora el reto está con reforzar el movimiento aquí, renovar la evangelización de la iglesia. Entonces nos agradecemos a Dios que durante todo el año aquí, de año 2000, nos ha renovado también en parroquia, por ejemplo, lo que nos llama el pastoral de familia. El pastoral juvenil tiene de más dinamismo, de más empuje. Esa es mi quiere para el futuro de los dioses. Pastora nos mira cultura y joven, y mucha na recibir el sacramento de iniciación cristiana, después opinan no te sigue más, no te viene misa más. Reforzar familia, reforzar pertenencia a la parroquia, a nuestra iglesia católica, y abrir lugar también para vocación. Nos tenemos de vocación sacerdotal religioso de los mes diócesis. ¿Tin chance que por un anciano mes de función awo? ¿Qué está chance de nos sacerdotes para crecer en carrera? Tocante nos clero de nos diócesis de Willemstad, nos por vista que la mayoría de nos clero viene de afuera. Se no está malo, pero sobre nos turti mester de otro, no vocación manera más visa voso, nantas cars, vocación local. Nos tiene algún sacerdote, buen sacerdote que está haciendo un buen trabajo, joven sacerdote, algún dinanta yuditera, de Cosau, de Aruba, especialmente falta
un tiki más desarrollo de vocación local. Y mi espera que el próximo obispo porta un sacerdote que está realmente parte de nos diócesis. Si no nace aquí, al menos él viva o piaña y tiene conocimiento completo de la situación de nos diócesis. Según un derecho canónico de Iglesia Católica, ahora obispo está retirado, en mi caso, no, mi está obispo emérito. Otro que viene toma mi lugar, nos llamé el administrador apostólico, está el archibishop de Trinidad y Tobago, que está Monseñor Jason, Charles Jason, que está un joven arzobispo, que copia dinamismo, él viene aquí varios viajes acaba para tomar conocimiento de diócesis, él reúne con sacerdote también con clero de diferentes islas. Ahora, ahora no tiene un obispo nuevo, nombramiento de papa y de obispo nuevo, y está funcionando como administrador apostólico. En la elección de papa nuevo, vos sabés que tiene una cantidad de cardenales que ha superado la edad de 80 años, no han por votar para el Papa Nuevo, pero sí han por pertenecer al grupo, en el gremio de cardenales, de conclave, y tiene algún dinan, 2 o 3 cardenales que han cierto problema, entonces no por votar tampoco, ¿no? Pero nos espera y desea que el conclave no, que elegir el Papa Nuevo, lo está uno realmente lleno de Espíritu Santo, que está maturo lo que ha sucedido durante los últimos 20, 30 años, que en los últimos 3 papas han proyectado una iglesia católica hopi misionero, el sínodo que el Papa Francisco ha organizado durante el último año, que nos espera que el Papa Nuevo lo toma tour, el desafío aquí, con fuerza del Espíritu Santo, y nos lo haya realmente una capacidad de renovar nuestra iglesia, de llegar más lejos, para sobre la iglesia hoy en día tiene de proclamar su evangelio con más fuerza, con más carisma. Ese nos está deseando el Papa Nuevo. Pero háganos reza para Señor, darnos un candidato y un Papa que está representando realmente Pedro y Jesucristo aquí en el mundo.